Vamos a hacer un recorrido en el que sobre todo tiene mucha importancia el aspecto visual, la iconografía de los bárbaros que van ustedes a estudiar durante todas las conferencias que forman parte de este ciclo. El apelativo de bárbaro se utilizó en el mundo grecorromano para poblaciones muy distintas. Si para los griegos los persas fueron la expresión máxima de la alteridad, bueno, pues para la Roma altoimperial serían los germanos, ¿no? Para Tácito, los germanos tenían un aspecto muy similar al que aparece recogido en esta estampa con el que han dado imagen a mi conferencia, ¿no? Para Tácito, los germanos tenían los ojos fieros, eran corpulentos, en un estereotipo que se va a reproducir de manera sistemática pues hasta prácticamente época bajoimperial. Lo que más le llamaba la atención a Tácito de estos germanos es que no les gustaban las ciudades, ¿no? Y aquí pues hay que recordar ese concepto aristotélico del hombre como son politikon, como un animal político, ¿no? En el sentido de un ser que vive en polis. Y si para los seres humanos era lo normal vivir en comunidad, pues solo podían ser seres inferiores aquellos que no vivían en ciudades, ¿no? Así que aquí nos encontramos con el primer rasgo característico de la barbarie, la inexistencia de ciudades. Es verdad que para nosotros pues, las ciudades, su función económica, pues, de articulación de territorio, la función política, no conlleva inevitablemente la monumentalización, pero desde luego para un romano que hubiera comunidades que vivían en un entorno sin su plaza, sin su foro, sin sus templos, sin sus edificios públicos, pues era inevitablemente, por descontado, un síntoma de salvajismo, ¿no? de barbarie. Además, las costumbres de estos pueblos, su comportamiento, sus usos, pues servían para confirmar que efectivamente pues eran pueblos primitivos y salvajes, porque tenían unos usos muy alejados de los que se consideraban propios de la civilización. Me gustaría también pues recordar que el periodo que discurre entre la Germania de Tácito, ¿no? Que es la obra que redacta en donde recoge los rasgos que sirven para describir a estas poblaciones que vivían en las fronteras, más allá de las fronteras del imperio, que fue redactada entre el 98 después de Cristo, y la fecha que convencionalmente marca la caída del Imperio Romano, que es el 476, pues prácticamente pasan 400 años y sin embargo se van a reproducir sistemáticamente los mismos estereotipos. Se van a aplicar de manera indiscriminada para comunidades étnicas que son muy diferentes, pero para los romanos, bueno, pues todas ellas compartían un elemento en común y es que eran comunidades que amenazaban las fronteras del Imperio Romano, ¿no? En mi exposición voy a incluir, sobre todo, voy a dar incidencia en aquellos rasgos que se utilizaron para componer la imagen del bárbaro. Voy a explicar por qué se identifica al godo con el bárbaro y por qué se seleccionaron determinados atributos y se presentaron como marcadores identitarios, ¿no? Pues, y todo ello, por supuesto, atendiendo a los bárbaros en época tardoantigua, en época bajoimperial. Durante el Bajo Imperio, los godos quedaron identificados con los bárbaros en el círculo intelectual cristiano, ¿no? Y sobre todo se bebía de paradigmas ya consolidados en época altoimperial que bebían a su vez de los paradigmas griegos. En el Principado de Augusto se designaba como bárbaros a las poblaciones de los galos, los germanos, eran identificados como bárbaros, los hispanos, pero también a los númidas, a los egipcios y los persas. Es decir, que al final se calificaba como bárbaros a todas aquellas poblaciones que vivían en territorios en donde el ejército romano desarrollaba sus operaciones militares.
El interés que existe en este momento por describir el mundo bárbaro, por precisar sus signos de alteridad, se debe sobre todo al deseo de exponer la grandeza de Roma. Estamos en un momento en el que se exalta el orbe romano, ya pacificado, cada vez más amplio, con unos límites que se extienden pues, desde Hispania, en la parte occidental, hasta la tierra de los escitas, en la parte oriental, y para exponer esa grandeza, esa estabilidad, la prosperidad conseguida gracias al imperio, y también para demostrar que era necesario defender todos estos principios, pues se acentúa el peligro que suponían las poblaciones que vivían en la parte septentrional, sobre todo del imperio. Estos son los primeros pueblos bárbaros, algunos de ellos se van a mantener en época tardoantigua, como por ejemplo los longobardos o los buri, ¿no? O los burgundiones, ¿no? Estos pueblos, como digo, sirven sobre todo para demostrar, por oposición a la prosperidad de Roma, el peligro que le amenazaba y la necesidad de mantenerlos contenidos, que también era muy importante. También a esta primera época, me refiero a la época altoimperial, este mapa corresponde pues, aproximadamente al siglo II, creo que es del 117, a esta primera época responde también el paradigma ambivalente del bárbaro, que luego se va a transferir al godo. De manera que vemos a los bárbaros identificados como un pueblo incivilizado, indomable, salvaje, feroz, es un pueblo errante, un pueblo indómito, pero también al mismo tiempo un pueblo de hombres sanos, virtuosos, son un modelo de austeridad frente a la Roma corrupta. Estos elementos, que son positivos, fueron rescatados y potenciados en época tardoantigua por aquellos autores que querían dar también una imagen positiva de los godos, como Isidoro de Sevilla, por ejemplo, que dice de los godos, bueno, pues que es un pueblo primitivo en sus costumbres, pero virtuoso y también ingenuo. Si el término bárbaro, como he dicho, se empleó para designar en el Alto Imperio pues, a poblaciones muy diversas, a los hispanos, a los galos, pero también a los persas y a los egipcios, este término en época bajo imperial se va a utilizar para designar a las poblaciones que atenazaban al imperio en ese preciso momento. Sobre todo son los godos, pero también todas aquellas comunidades que vivían en zonas potencialmente conflictivas, ¿no? Desde el punto de vista militar, que son las que vivían en la frontera del Rin, pero también en la parte septentrional del Bajo Danubio y del Mar Negro, que es la zona conocida como la tierra de los escitas. Bien, pues hasta el siglo IV los godos apenas aparecen reflejados en estas descripciones de los bárbaros, ¿no? Su presencia ahora se hace mucho más intensa en coherencia con pues, el protagonismo que tienen en el escenario político del momento y también porque sus actuaciones se veían como amenazadoras para el imperio. Así que nos resulta extraño que ante pues, esa sensación de peligro que se cernía sobre el imperio, pues poetas, historiadores, ya fueran politeístas o cristianos, sobre todo resaltaran la necesidad de mostrar una Roma grande y unida frente a ese peligro bárbaro. Y para advertir de ese peligro que suponían estas poblaciones que vivían en las zonas limítrofes, lo que se hace es acentuar su alteridad. Se llega incluso a hacer pues, una especie de caricatura de lo que significaban estos pueblos. Y vemos entonces cómo la iconografía, la imagen de esos bárbaros se va a nutrir de arquetipos, de paradigmas para forzar esa caricatura. También la de los godos, ¿no? Aquí podemos ver un mapa donde vemos cómo esos movimientos de los pueblos son los que se ven con preocupación dentro del imperio, ¿no?
Esta es la zona en donde se asientan los godos y da explicación a cómo se construye la imagen de los godos en este momento. Los godos se construyen, como digo, a partir de paradigmas. Las representaciones que más se van a utilizar van a ser, por un lado, la de una tribu bárbara, pero que ya estaba localizada e identificada desde el siglo IV a.C., que es la de los getas. Los godos se van a identificar con los getas y también con los escitas. Este tipo de identificación se produce, como decía, porque los godos vivían o se asentaron en la zona en donde en otro tiempo estuvieron viviendo los getas. La identificación de los godos con los escitas se produce por un paso intermedio, y es que los getas eran invocados en la literatura como escitas. Así que finalmente los godos aparecen definidos con los rasgos propios de los escitas. ¿Y cuáles son esos rasgos? Pues bien, se trata sobre todo de un pueblo que lucha a caballo, son salvajes, muestran su férita, su ferocidad en el campo de batalla, visten con pieles. Amiano, por ejemplo, dice de ellos que muestran una gran crueldad en el combate, y Dacio también lo recoge como un pueblo que llega a practicar el canibalismo. Vemos de nuevo, pues como decía, esa caricatura que se hace de los pueblos bárbaros. Aquí vemos, bueno, son imágenes, por supuesto, pinturas que reflejan también en el romanticismo esa imagen estereotipada de los bárbaros, ¿no? Aquí esta es una identificación de los escitas, otro pueblo bárbaro que se conocía desde esa época alto imperial. Bien, como comentaba, esos paradigmas, esos estereotipos que sirven para construir la imagen del bárbaro, pues van a nutrir el retrato de estos pueblos a varios niveles. Por un lado, en el aspecto físico, bueno, son pueblos altos, corpulentos, son hombres desaliñados y mal vestidos, poco sofisticados. Bueno, esto era evidente, pues, dado su carácter primitivo, ¿no? En el comportamiento son violentos, brutales y poco civilizados. Además, carecen de toda moral y toda ética, y se demuestra con prácticas como el saqueo, como la tortura, como el canibalismo que anteriormente he mencionado. Se incluye también en este arquetipo un nuevo rasgo, que es el de la perfidia, que ya había sido definido en época altoimperial por Tácito, que la describe como el antónimo perfecto de la fides romana. Es decir, que la perfidia viene a ser la incapacidad que tienen estos pueblos de cumplir los tratados y los acuerdos. En cuanto a la religión, son pueblos supersticiosos, con rituales sangrientos, como decía, practican también sacrificios humanos. Y en cuanto a la tecnología, son hombres que no usan la tecnología avanzada. De hecho, seguían viviendo en chozas rudimentarias y, entre otras cosas, vivían en ese tipo de hábitat porque no tenían ninguna habilidad constructiva, no sabían fabricar herramientas, y para reforzar aún más este retrato se vuelve a sacar a colación uno de esos rasgos que era característico de los bárbaros que he mencionado antes, la ausencia de ciudades. Y se incorpora además un paradigma del mundo griego, que es el del bárbaro nómada, el llamado por Heródoto el prófugus escites, ¿no? El prófugo escita. En la Roma bajo imperial, ese nomadismo, que se atribuye como un rasgo inherente, ¿no?, a la propia naturaleza de los bárbaros, realmente tiene una circunstancia histórica, y es que estos pueblos se vieron obligados a emigrar tras la expulsión de su sede por los hunos en el 376, y bueno, claro, tuvieron que asentarse en otros territorios. En este mapa podemos ver todo ese movimiento de pueblos provocado por el avance de los hunos, que hace, bueno, pues que los godos primero busquen refugio en la parte oriental del imperio y que vayan arrastrándose, ¿no?, bueno, hasta llegar finalmente los lombardos a Italia, los francos a la zona de la Galia, y ya verán ustedes a dónde se dirigen los godos y los suevos. Bien, estos son, como digo, los elementos básicos sobre los que se construye
la imagen del bárbaro en época altoimperial, pero también en el mundo tardoantiguo. Y en este sentido hay una anécdota muy ilustrativa que recoge Suetonio en la vida de Calígula, ¿no? Suetonio comenta que Calígula decide organizar un triunfo ficticio, bueno, ficticio porque no había logrado ninguna victoria militar, ¿no? para merecerlo. Y para componer el cortejo triunfal, pues da instrucciones para confeccionar germanos a medida. Y entonces se enumera una serie de rasgos identitarios que permitían identificar a esos bárbaros germanos y diferenciarlos de los romanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se tenía que hacer era coger a los prisioneros galos, los más altos y los más robustos, obligarles a aprender la lengua de los germanos, vestirse como ellos, dejarse el pelo largo, teñirse el pelo a la manera germana. Este modelo que presenta Suetonio, bueno, pues parte, como decía, de un arquetipo muy consolidado que luego va a ser transmitido por Tácito y también va a ser manejado por Isidoro de Sevilla para representar esa imagen visual del bárbaro y que va a tender fundamentalmente a tres elementos, ¿no? Son tres los elementos que visualmente e iconográficamente también, incluso en las descripciones literarias, son los más utilizados para individualizar a los pueblos bárbaros, que son, por un lado, la vestimenta, por otro, los usos capilares, es decir, el pelo y la barba, y, por supuesto, el armamento. Con respecto a la vestimenta, bueno, la vestimenta se mantiene en la literatura tardoantigua como un claro marcador étnico. De hecho, Isidoro de Sevilla va a reservar en sus etimologías un capítulo sobre la forma de vestir típica de algunos pueblos. Y ahí recuerda que cada pueblo tiene una forma de vestir característica. Bueno, aquí he escogido algunos de los pueblos más conocidos, ¿no? Y podemos ver qué tipo de vestimenta le asigna, que se supone que es exclusiva y se supone que permitiría identificar visualmente a estos pueblos. Vemos que las descripciones pues, no son homogéneas, ¿no? Porque hay prendas que se describen con mucho detalle, ¿no? Y hay otras que, en cambio, pues, son tan generales que no nos ayudan a saber cómo iban vestidos, como por ejemplo los últimos, ¿no? Los seres que aparecen engalanados de seda. En otras ocasiones, como ocurre con los hispanos, aparecen las estringues, pero no sabemos exactamente a qué se refiere esta prenda, ¿no? El vestido, en época tardoantigua, sobre todo servía para reforzar el carácter primitivo y salvaje de los pueblos bárbaros. Por supuesto, los pueblos más salvajes son los que llevan el torso desnudo, los que visten con pieles de animales salvajes, en una iconografía que es muy parecida a la que utiliza César en las Galias o Tácito en la Germania y que se mantiene todavía en época tardoantigua, cuando, por ejemplo, Amiano dice que los alamanes van vestidos, dice vestitus talari, excrinibus murini, van vestidos con una indumentaria, con un vestido hecho con crines de ratón. Bueno, evidentemente esto es una caricatura, ¿no? Pero servía para reforzar ese carácter primitivo de estos pueblos. Tácito es el autor que más elementos recoge acerca de la indumentaria de los germanos. Según él, bueno, la indumentaria más característica era el sagum, que es una especie de capa cuadrada, ¿no? Sujeta por una fíbula. No son solamente los germanos los que utilizan esta prenda, porque según Gregorio de Tours también la utilizan los celtas y los francos. De todas maneras, si hay que elegir una indumentaria característica para identificar a todos los pueblos bárbaros, no solamente a cada uno de los que van asentándose en el territorio, sino como un elemento que sirve para discernir y para visualmente comprobar quién es bárbaro del que no lo es, esa prenda van a ser las bracae,
que son los pantalones, que es un término que en español lo ha dejado las bragas, ¿no? En la documentación oficial aparecen estas bracae. Por ejemplo, en el edicto de Diocleciano, que se publica en el 301 y establece un límite de precios para bienes, para servicios, ¿no? Con el propósito de reducir la inflación, bueno, y acabar con la escasez de productos que existía en esa época, también se va a establecer un límite máximo de precio para la mano de obra. Y en esta mano de obra se incluyen los sastres de las bracae, lo que demuestra, bueno, pues que se trataba de una prenda que tenía una cierta demanda. Por otro lado, en el Código Teodosiano se recoge una disposición imperial de época de Honorio en la que se prohíbe en el 397 llevar o acceder a la ciudad de Roma con bracae. No se sabe exactamente qué quería decir o qué quería lograrse con esta medida. Para algunos autores se procuraba así que los ciudadanos romanos no utilizaran una indumentaria que era característica de los bárbaros. Para otros autores no, se trataba directamente de evitar que los bárbaros entraran en la capital. Estos bracae, como digo, lo vamos a ver a continuación. Voy a pasar algunas imágenes en donde se puede comprobar que es un atributo que sirve para identificar a los bárbaros, tanto los occidentales como los orientales. Sabemos también cómo vestían otros pueblos, como por ejemplo los lombardos, que se hicieron con el control en la península de Italia, gracias a la descripción que hace Pablo el Diácono sobre el palacio de Teodolinda en Monza. Según Pablo el Diácono, los lombardos llevaban vestidos muy amplios, de lino, se parecían a los que llevaban los anglosajones, llevaban unas cenefas muy anchas, con trenzas, con cintas de colores, y también describe Pablo el Diácono los zapatos que estaban abiertos por la punta y sujetos con unas correas entrecruzadas, ¿no? De todas maneras, aunque se puede comprobar por el elenco que había realizado Isidoro de Sevilla y por todas estas descripciones que hacen distintos autores, que parece que cada población tiene un tipo de vestimenta característica, lo cierto es que, como vamos a comprobar con el resto de los marcadores identitarios, pues la vestimenta no parece ser un criterio eficaz para identificar a las poblaciones bárbaras. En primer lugar, porque la elección de un determinado tipo de prenda en el mundo bárbaro, pero también en el mundo romano, depende sobre todo del estatus del individuo dentro del grupo al que pertenece, ¿no? Y en segundo lugar, porque esa descripción que realizaba Isidoro de Sevilla pues no es fiable, porque no deriva de la observación directa de la realidad contemporánea en absoluto, sino que se alimenta de las convenciones heredadas que transmiten arquetipos que habían sido formados en época incluso de Cicerón y de Salustio. Bueno, de hecho, cuando describe la vestimenta de todos estos pueblos, pues lo que llama la atención sobre todo es que recoge y aparecen pueblos que ni siquiera existían en su época, ¿no? Ya habían desaparecido, como por ejemplo los hispanos o los galos. Contemporáneos a Isidoro de Sevilla solamente son los salamanes, de los que dice que visten un sagum, ya hemos visto que es una capa cuadrada, un sagum sin definir, y por otro lado los escotos, que comenta que están mal vestidos, ¿no? Bien, este es, como decía, el primer elemento. Vamos a ver en la iconografía cómo se puede distinguir perfectamente a esta población bárbara. Aquí vemos a un bárbaro. Bueno, pues ¿cómo podemos saber que es un bárbaro? Pues el torso desnudo, aparece con el torques, ¿no? Y sobre todo con las bracae. Luego vamos a ver a continuación el segundo elemento que voy a mencionar, que son los usos capilares. Uno de ellos, ya lo volveré a recordar, es el pelo largo. Aquí también se puede comprobar que es otro atributo que aparece en esta imagen. Este es un detalle del sarcófago de Helena en pórfido rojo, donde podemos ver en la parte inferior perfectamente identificados a los bárbaros, también vestidos con bracae y con el torso desnudo.
Aquí podemos ver un detalle del sarcófago de Ludovisi, que lo veremos posteriormente de nuevo ya más ampliado, donde se puede comprobar quién es bárbaro y quién es romano solamente por la indumentaria, ¿no? Vemos al bárbaro de espaldas con otro rasgo típico de esta población, corpulento, musculoso, con esas bracae, estos pantalones, también con esa melena así arremolinada, y a continuación, bueno, a su lado aparece este legionario romano que, a diferencia de él, pues tiene el pelo corto y la barba recortada, ¿no? En esta imagen podemos ver a otro bárbaro también con las bracae, el torso desnudo, y quiero que se fijen aquí porque aparece una especie de moñete que luego veremos que también es un peinado característico que vamos a comentar. Otro bárbaro reconocible por las bracae, y no solamente las bracae, como decía, son utilizadas por los pueblos bárbaros occidentales, sino que también servían para distinguir e individualizar a los bárbaros orientales, como aquí encontramos a dos guerreros escitas vestidos también con estos pantalones. El segundo elemento que comentaba, que sirve para identificar a los bárbaros, persiste el cabello y la barba como distintivo característico de la barbarie, y sobre todo el pelo largo. De hecho, cuando César conquista las Galias, inicialmente este territorio recibe el nombre de Galia Comata, que significa que es la Galia melenuda, ¿no? Como decía, el pelo largo aparece como distintivo de la barbarie por oposición siempre al pelo corto, que es propio del ciudadano romano. Esta larga cabellera se mantiene en el mundo tardoantiguo como un signo de alteridad, precisamente. Podemos ver a continuación algunas imágenes, ¿no?, donde vemos que aquí aparecen bárbaros con el pelo largo, la barba descuidada. Por supuesto, la barba también larga pero descuidada era otro signo de alteridad que permitía distinguir a los bárbaros. Este es el sarcófago de Ludovisi que comentaba anteriormente, donde podemos comprobar a los legionarios romanos en actitud victoriosa frente a los bárbaros, que prácticamente ocupan toda la zona inferior y reconocibles por esa cabello ensortijado, esa barba sin cuidar. Bueno, son mucho más musculosos, aparecen con este de aquí, se puede ver bien las bracae, ¿verdad?, prácticamente en todos, por supuesto todo con torsos desnudos, por oposición al legionario romano, que va bien afeitado, con el pelo corto y con la panoplia característica. Vemos aquí el pelo largo también en otro tipo de población bárbara, oriental, en el que también sirve como signo distintivo de alteridad. No solo queda recogida en la iconografía, sino que también aparece, como decía, en las descripciones que se hacen de los bárbaros. Por ejemplo, esta que efectúa Sidonio Apolinar en un poema que dedica al senador Catulino. Sidonio Apolinar era un poeta que vivía, era galorromano, vivía en la corte de un territorio que en este preciso momento está ocupado por unos bárbaros que son los burgundios. Y Sidonio Apolinar se queja, se lamenta al senador Catulino, pues que no le llega la inspiración, ¿no? Y aquí explica, bueno, no voy a leer el poema, pero sí voy a extraer los elementos que conforman el arquetipo del bárbaro, ¿no? Pues Sidonio Apolinar se lamenta de que no le llega la inspiración, pero ¿cómo le va a llegar, no?, si es que vive entre hordas melenudas, ¿no?, que hablan palabras germánicas, habla del comilón burgundio, untan su cabellera con manteca rancia, y luego otro atributo que ya hemos visto que también es característico de los bárbaros, que es su corpulencia y su altura. Miden 7 pies, aquí habla de que son una muchedumbre de gigantes, y aparece un último rasgo de la barbarie, que es el olor a ajo y a infecta cebolla. Bueno, si alguno de ustedes ha sido consumidor o consumidora de la prensa rosa, habrá reconocido en este rasgo característico de la barbarie que se sigue perpetuando hasta la actualidad
para definir a los que somos bárbaros, ¿no? Bien, por supuesto este ambiente le corta la inspiración a Sidonio Apolinar, ¿no? Las fuentes romanas también destacan al mismo tiempo no solamente la cabellera larga y la barba, sino también el color del pelo, fundamentalmente el rojizo, que ya Tácito va a asociar a los germanos y que continúa alimentando el arquetipo de bárbaro salvaje en época tardoantigua. Por ejemplo, Jerónimo lo asocia a los francos y Ammiano lo asocia a los alamanes. Para algunos autores el color del pelo era natural y para otros era resultado de la aplicación de algún producto. Por ejemplo, Plinio atribuye a los galos la confección de un producto para teñir el pelo que consistía en un jabón hecho de sebo mezclado con cenizas de haya, y este jabón recibe el nombre, Marcial lo llama jabón bátavo. Otros elementos característicos del peinado, bueno, el pelo largo se podía peinar en una cola de caballo, como hacían los godos, o bien en un nudo, que es el famoso nudo suevo que recoge Tácito. Este autor comenta que los guerreros suevos solían peinar ese pelo largo en una especie de moñete, con el propósito sobre todo de dar la apariencia de ser más altos e imponentes en el campo de batalla. Esta moda se difundió muy pronto entre los jóvenes guerreros de las tribus próximas. Aquí podemos ver ese moño que recibe este nombre, ¿no? Y en esta imagen vemos cómo ese atributo que se supone que era exclusivo de los suevos también aparece aplicado a otras poblaciones bárbaras, ¿no? En el Tropaeum Traiani vemos al legionario romano, fácilmente identificable, luchando con un guerrero dacio que responde a toda la iconografía propia de los bárbaros, ¿no? Vemos que tiene el torso desnudo, que lleva unos pantalones, unas bracae, el pelo largo, la barba larga, y por supuesto es mucho más corpulento y mucho más alto. Si se pusiera de pie, desde luego sería más alto que el legionario romano, no sé yo si podría caber en toda la superficie del registro, ¿no? Y detrás de él, de este guerrero dacio, aparece un guerrero burio que también aparece derrotado y es identificable por las bracae, ¿no? El torso desnudo, la barba larga, y aquí aparece ese nudo suevo. Para Tácito, si ese nudo se extendió entre los jóvenes guerreros para otras tribus, desde luego entre los suevos era un marcador de estatus y era utilizado solo por las personas de edad avanzada. Servía también para distinguir a los libres de los esclavos, y cuando los individuos tenían mucha capacidad económica, quedaba reflejado, por supuesto, en un peinado mucho más elaborado. Del mismo modo que hemos visto con la vestimenta, los usos capilares se van a aplicar de modo indiscriminado a todos los pueblos bárbaros, porque no hay ninguna intención de diferenciarlos por el cabello. Lo que sí se pretende sobre todo es marcar una diferencia entre los pueblos bárbaros y el uso civilizado, que es el uso romano, que es el pelo corto. Todas estas imágenes, además, todos estos retratos responden a una misma finalidad. Se trataba de crear una imagen de gran impacto visual que alertara de la amenaza que se escondía tras este cabello salvaje, o por lo menos no convencional, y por supuesto también se trataba de identificar con un solo golpe de vista quién era bárbaro. Un tercer elemento, junto con la vestimenta y el cabello, que permite distinguir a los bárbaros en esta época, por supuesto, va a ser el armamento, ¿no? Que se convierte en un rasgo esencial para individualizar a las distintas poblaciones bárbaras. Es el único rasgo que aparece de manera reiterada y con cierto detalle, y acaba convirtiéndose en un símbolo de las principales poblaciones bárbaras. El motivo por el que se describe con tanto detalle, ¿no?, se debe a que se trata de un elemento muy útil, sobre todo para articular las unidades militares.
El ejército romano tenía unas tropas auxiliares, unas unidades que se llamaban auxilia, y estaban compuestas por no ciudadanos, pero sobre todo en esta época estaban integradas por bárbaros, y precisamente se trataba de organizarlas para aprovechar sus tácticas de guerra y que fueran un complemento a la infantería romana. Una distinción básica que se realiza en época altoimperial ya distingue entre los bárbaros que luchan a pie, como por ejemplo los germanos, de los que despliegan la caballería, como por ejemplo los sármatas. Y esta diferencia también se va a replicar en el mundo bajo imperial y se individualizan a los godos, los hunos y los ávaros, que luchan a caballo frente a todos los demás. A veces la identificación entre bárbaros o entre una población bárbara en concreto y un determinado tipo de armamento se va a efectuar mediante el desarrollo de etimologías falsas, como por ejemplo la que realiza Isidoro de Sevilla para explicar, según él, que los gépidos reciben su nombre de que luchaban a pie, ¿no? Pedes es en griego el plural de pie. También dice que los sármatas recibían este nombre porque tenían una armadura completa, o los sajones porque usaban en el combate una espada llamada sax, ¿no? Las descripciones que aparecen en las fuentes literarias nos permiten comprobar que normalmente se suele hacer este tipo de correlaciones, en las que a cada pueblo bárbaro se le asigna en exclusiva un determinado tipo de armamento, como por ejemplo ocurre en la descripción que hace Jordanes en la batalla de Nedao, que se produjo en el 454 y en la que los hunos tuvieron que enfrentarse a pueblos bárbaros que tenían sometidos. Según Jordanes, bueno, pues los godos llevaban lanzas, los gépidos luchaban con espadas, los suevos lo hacían a pie, los hunos con arco, por supuesto, y esto es un atributo, es de los pocos pueblos que lo mantienen permanentemente y de manera constante en toda la literatura, ¿no? Los alanos eran o trabajaban como infantería pesada y los érulos pues sobre todo actuaban como infantería ligera. Una correlación similar es la que desarrolla Sidonio Apolinar en el poema que dedica a la victoria de Aecio en la batalla de los Campos Cataláunicos, que fue donde fue derrotado Atila en el 451, ¿no? En esta batalla los hunos los volvemos a ver con arco y flecha, como decía, es de los pocos pueblos que sí que mantiene constante esta vinculación. Los francos nadando, los sármatas con escudos y los gelonios con guadañas. El hecho de que se incluyan gentes que ya estaban desaparecidas, como los gelonios, que ya en esta época no existían, que demuestra pues, que estas listas son completamente artificiales, que están construidas con arquetipos y que por lo tanto no nos sirven para saber exactamente si los bárbaros consideraban los armamentos, o un tipo de armamento o un tipo de táctica, como un atributo distintivo de su propia alteridad, ¿no? Las excavaciones demuestran que es imposible asignar un determinado tipo de armamento exclusivamente a una población bárbara, porque las necrópolis en la que sí que se han podido identificar con ciertas poblaciones bárbaras, pues resulta que han aparecido armas que no son las que recogen en las descripciones, ¿no? Por ejemplo, aunque se describe normalmente a los suevos luchando a pie, Claudiano los describe luchando a caballo. Sidonio y Jordanes presenta a los érulos como infantería ligera, como podemos ver aquí, y Procopio, en cambio, los presenta y destaca como jinetes. No obstante, parece lógico asumir que las gentes, bueno, pues dispusieran de ambas unidades, ¿no? Porque las dos, la unidad de infantería y caballería, no son en absoluto excluyentes. Procopio recuerda, por ejemplo, que el general bizantino Narsés hizo que lombardos, érulos y otros bárbaros pues dejaran de ser jinetes, dejaran la montura y que actuaran como infantería, ¿no? Una información más detallada nos proporcionan, por supuesto, los manuales militares, como este que se recibe el nombre de Strategicon, que se atribuye normalmente a Mauricio y que está datado aproximadamente en el 600. En este manual
se recoge a gente rubia, dice, como los francos y los lombardos, utilizando escudos, lanzas y espadas cortas. Los escitas y los ávaros aparecen desplegando en combate la caballería. Los eslavos como especialistas en usar 2 jabalinas cortas, escudos, espadas cortas y flechas envenenadas. Sí que hay una tendencia, de todas maneras, a distinguir entre las gentes, 2 grandes grupos de poblaciones bárbaras, digamos, ¿no? Por un lado, las gentes occidentales, que van a hacer uso de tácticas a pie, de infantería, frente a las gentes orientales, que sobre todo luchan con caballería. Y dentro de esta pues, están los grupos que usan la caballería ligera, y por lo tanto arcos y flechas, por ejemplo los hunos, y otros que prefieren la caballería pesada, que son unidades que utilizan el llamado contus, que es esta lanza larga que precisaba de ser usada con las 2 manos y que se suele vincular a los sármatas. Como ya he comentado anteriormente, bueno, pues, de nuevo la arqueología nos demuestra que este tipo de atribuciones pues, no responde a la realidad, porque se ha encontrado contus, que se supone que está reservada a los sármatas, en tumbas de los escitas, y arcos, que se supone que son escitas, en tumbas de los sármatas, ¿no? Además, el contus estuvo muy extendido en Occidente. Por ejemplo, Gregorio de Tours comenta pues, que lo usaban los francos, los burgundios y los lombardos. Lo que también, como comentaba anteriormente, sí que aparece muy constantemente en las fuentes es el uso que hace la gentes de las estepas de la caballería como táctica de combate, ¿no? Aquí, por supuesto, aparecen como expertas además en el uso del arco y de la flecha. Los hunos van a tomar de los ávaros pues una técnica de caballería que también se extenderá a Occidente, ¿no? Y es el uso del estribo, que va a tener mucho éxito en la parte occidental. No tuvo tanto éxito un tipo de arco característico de la gente de las estepas, que es este, que se llama arco reflex, porque para que funcionara de manera óptima hacía falta un clima seco, y tampoco tuvieron éxito en Occidente las flechas que utilizaban, que tenían una punta de 3 hojas, ¿no? Tampoco tuvieron, como digo, mucha popularidad. En el entorno de los francos, pues las armas más habituales fueron los escudos y las lanzas. Parece ser que individualizaban las armas dándoles un nombre. Bueno, y esto nos recuerda pues, en la España medieval, pues siglos después, a la tizona y a la colada del Cid, ¿no? También recuerdan, por ejemplo, que pintaban sus armas. Sidonio Apolinar menciona que en el séquito del príncipe Sigimero pues, se llevaban escudos que iban pintados de amarillo rojizo con el borde blanco. En relación al mundo de los francos nos vamos a encontrar con la relación y la vinculación más conocida entre un determinado tipo de arma y una población bárbara que proporciona Isidoro de Sevilla, cuando recuerda que los hispani llamaban francisca al hacha utilizada por los francos. Así que la francisca se convierte en un símbolo de identidad étnica, al mismo tiempo que también será un símbolo de los francos, de identidad de los francos, el angón, que es una especie de jabalina, bueno, que tiene una parte de hierro engastada en una empuñadura de madera y que tenía como característica, bueno, una punta que terminaba en 2 barbillas, y esto hacía que costara mucho más sacarla del cuerpo del adversario y por lo tanto las heridas eran mucho más graves. Con respecto a la francisca, pues no sabemos tampoco muy bien cómo era. Por la descripción que hace Isidoro de Sevilla, pues parece que era un hacha de doble faz. Algunos autores piensan que era similar a un hacha de lictor, pero como en el registro arqueológico no se ha encontrado ninguna, pues se suele llamar francisca en arqueología a las hachas que tienen el filo curvo. Bien, estos son los 3 elementos que servían visualmente para reconocer
a los bárbaros también en la iconografía recogida en las fuentes literarias, ¿no? La vestimenta, vuelvo a recordarlo, los usos capilares y el armamento. Pero desde luego, si hay un rasgo que cobra particular fuerza en las descripciones de los bárbaros en época tardoantigua, va a ser la filiación religiosa, ¿no? De manera general, pues para los cristianos, los bárbaros quedaron reducidos a simples bestias salvajes por su devoción al paganismo, por ser paganos. Así que los bárbaros van a ser descritos como animales irracionales, pues no distinguen entre el bien y del mal. Además, pues por ejemplo, se mofan de que tienen una lengua ininteligible. Aquí volvemos a recordar que ese término bárbaro, que significa balbucear, era una onomatopeya de la que se mofaban, de ese bar que tenían como lengua. Por lo tanto, se va a construir un paradigma en el que barbarie, paganismo, no tener uso de razón como animales que son, se va a poner al paradigma del cristianismo, civilización y condición humana del buen ciudadano romano cristiano. Hay algunos autores cristianos que van a trasladar a su obra la evolución del panorama religioso de este periodo. Hay que recordar que antes de la declaración del catolicismo como religión oficial del Estado, que se produce en el 380, hubo algunos emperadores que profesaron el arrianismo, que bueno, es esa corriente teológica dentro del cristianismo que sostiene que el Dios Hijo no es de la misma naturaleza del Padre, no es consustancial al Padre, sino que fue creado por Él. Y la conversión al arrianismo de los godos y de otros muchos pueblos bárbaros acabó pues, estigmatizándolos aún más, porque la tradicional perfidia con la que eran descritos, pues ahora se añadía la perfidia de ser fieles a una corriente teológica que había sido calificada de herejía. De todas maneras, para algunos autores, esta herejía pues, tampoco era tan perniciosa, porque por lo menos había permitido a los bárbaros tener un cierto acceso al cristianismo, y aunque no eran ortodoxos católicos, pues por lo menos sí que mostraban un cierto respeto al nombre cristiano. Por ejemplo, Eusebio sí que pensaba que gracias a ese acceso al cristianismo pues se había transformado completamente a los que antes eran bestias salvajes. Y por ejemplo dice, los persas ya no se casaban con sus madres, los escitas no practicaban el canibalismo, se había puesto fin al incesto y otras prácticas sexuales que eran inaceptables, se había acabado con los sacrificios humanos, con el trato vejatorio a los mayores, a los difuntos, es decir, con todos esos rasgos con los que se había construido el arquetipo del bárbaro salvaje hasta ese momento. Por otro lado, San Agustín en la Ciudad de Dios va a intentar aliviar el temor de los cristianos ante pues ese azote pagano que va asolando todo el imperio, y le recomienda bueno, pues que busquen consuelo en las Sagradas Escrituras, ¿no? Como no, y que también que se consagren al amparo divino bajo la dominación de estas gentes, y esto es muy interesante, el término dice subdominatione gentis barbarae, también humanae, es decir, gentes que son bárbaras, pero sin embargo humanas. Esta es la primera vez en la que se reconoce a los bárbaros como un pueblo con el que se comparte una misma condición humana. Así que, en consecuencia, el arrianismo pues, había atenuado la barbarie de estas poblaciones, y se presenta como ejemplo el diferente comportamiento que muestran ante el saqueo de Roma en el 410, por un lado, los godos paganos al mando de Radagaiso, que actuaron con una gran crueldad. Las fuentes cristianas las califican de orden impía, y por otro lado los godos cristianos arrianos, que son liderados por Alarico, que actuaron con una gran clemencia, se muestran benevolentes, no practican el pillaje, son piadosos. Además, Alarico ordenó mantener el derecho de asilo de las iglesias, ¿no?
También San Agustín recuerda que fueron los bárbaros los que pidieron a los romanos que enviaran obispos para evangelizar su pueblo. Lo que sucedió es que cuando se pidió la solicitud, el emperador que había en ese momento era Arriano, así que se asignó la tarea a un obispo arriano. En consecuencia, así se justifica el arrianismo de los godos, ¿no?, como consecuencia última y responsabilidad exclusiva de una decisión imperial. Esta percepción mucho más amable y más cercana que proporciona San Agustín, sobre todo, va a romper con esa concepción tradicional del bárbaro salvaje, ¿no?, y se esfuerza por demostrar incluso que tras el saqueo de Roma los godos se habían comportado, bueno, pues con una cierta humanidad. Bien es verdad, dice Agustín, que más por la providencia divina que por la pureza de sus intenciones, ¿no? Las consecuencias de la invasión, además, no fueron terribles gracias a la misericordia divina que hizo que la ciudad fuera tomada por unos enemigos píos, benevolentes, liderados por un bárbaro capaz de albergar sentimientos cristianos. De todas maneras, San Agustín, para evitar una posible confusión entre los cristianos católicos y que no fueran identificados con los godos arrianos, va a presentar a los godos no como cristianos, que lo son, aunque arrianos, sino que los presenta como no paganos respetuosos con las disposiciones católicas. Bueno, y perífrasis así son muy frecuentes en su obra. Un segundo autor, también muy interesante, autor cristiano me refiero, es Orosio. Es interesante sobre todo porque va a marcar un punto de inflexión a partir del cual se abandona progresivamente la imagen de ese bárbaro salvaje, ¿no? Orosio va a dar un paso más, a diferencia de San Agustín, y aunque considera como él, por supuesto, que el arrianismo había atenuado la barbarie, va a añadir un argumento adicional. Considera que la providencia divina había consentido esas invasiones pues, para obtener un beneficio añadido, que era convertir a estos pueblos al cristianismo. Además, a diferencia de Agustín, sí considera a los godos cristianos, ¿no? Además, son los herederos, los que toman el relevo a los romanos paganos y blasfemos. Presenta además a Alarico, el que lideraba las tropas godas en el saqueo de Roma, como un rey y un adversario, pero también como un buen cristiano. Y vuelve a recordar esa actitud benevolente que he comentado en el saqueo de Roma. En este sentido también se muestra muy similar a Agustín al considerar que la conversión de los bárbaros les había inclinado hacia una actitud mucho más compasiva y más respetuosa. Y este argumento va a ser utilizado por otros historiadores posteriores. Para Orosio, además, el propósito último de la providencia divina con las invasiones era llenar de gente las iglesias. Cuanto más bárbaros entraran en el territorio romano, pues más podría difundirse el Evangelio. Además, va a presentar un elemento positivo adicional, y es que permite el acercamiento entre los godos y los romanos. En ese sentido, bueno, pues describe una anécdota muy bonita, bueno, bonita para mí, en la que describe una procesión a la que asisten juntos godos y romanos y comparten ambos grupos un momento de oración común. A continuación va a presentar a Ataulfo, que es el sucesor de Alarico, lo presenta también como cristiano y describe cómo ha abandonado Ataulfo esa idea de construir un imperio godo a favor del gobierno romano y negocia la paz en Hispania. Orosio también va a presentar a los godos como defensores de los romanos que están escapando de otros bárbaros, se ofrecen como protectores, eso sí, a cambio de una contribución económica. Este autor también va a contraponer de nuevo la actitud pacífica de Alarico y de su pueblo, de sus gentes, que se limitan pues, a implorar humildemente territorio frente a la crueldad de los vándalos, de los alanos y de los burgundios. Y recuerda además, bueno, pues que los godos son leales frente a suevos, vándalos y alanos
que son caracterizados por la perfidia y por la crueldad, es decir, por los rasgos característicos que marcaban al bárbaro salvaje. Y sin embargo, en un intento de dulcificar a los godos, va a restringir el término bárbaro únicamente a los paganos como Radagaiso y sus gentes. Bien, espero que en este breve repaso pues, se haya podido ilustrar cómo se construye la imagen de los bárbaros. Esta imagen continúa también, se ha perpetuado pues, hasta nuestro tiempo. Sobre todo en el mundo en el siglo XIX, en la época romántica, sí que hay muchas imágenes que reproducen este momento de la toma de Roma, del saqueo de Roma, y se describen a los bárbaros, como comentaba, con esos arquetipos que se habían construido en el Imperio Romano, ¿no? Aquí los vemos bueno, pues, siempre con el torso desnudo, vestidos con pieles, ¿no? Y en unas imágenes que pueden apreciar, aquí se ve muy bien en esta y en la siguiente, son imágenes que nos hablan del horror, apocalípticas, y la sensación que transmiten es una sensación que también recogían las fuentes cristianas, de estar ante una invasión que se consideraba como una fuerza de la naturaleza. Se les describe como una crecida, como una riada, como un volcán en erupción que no se puede controlar. Por supuesto, esta imagen es fruto, como habrán podido comprobar, de un procedimiento de construcción acumulativa que recoge elementos que se remontan a Heródoto, como el prófugo escita. Se van recopilando datos durante siglos y siglos de curiosidad etnográfica y se construye finalmente una imagen que desde luego es arbitraria. Se aplican criterios distintivos, marcadores identitarios, a poblaciones que son distintas y en periodos bien diferentes se aplica el mismo rasgo. Muchas veces los rasgos identitarios van a quedar muy simplificados y, por supuesto, se perpetúan muchos prejuicios. Evidentemente, la imagen que se tenía de los bárbaros en época de sus migraciones y sobre todo también de los godos no es la misma que la imagen que se va a tener de ellos cuando se establecen en Hispania y se consolidan como nuevos reinos independientes. Pero esto lo van a ver en las siguientes conferencias que conforman el ciclo. Muchísimas gracias.